Es curioso cómo presenta el cuarto evangelio la figura del Bautista. Es un hombre sin más calificativos ni precisiones. Nada se nos dice de su origen o condición social. Él mismo sabe que no es importante, no es el Mesías, no es Elías, ni siquiera un profeta que todos esperaban. Solo se ve a sí mismo como la voz que grita en el desierto. Decía yo hace 8 días aquí, ¿en cuál desierto? En el corazón de los hombres y mujeres. Corazones desérticos que producen abrojos, espinas, violencias. Él grita en el desierto, en el corazón humano, allanad el camino del Señor. Sin embargo, Dios lo envía como testigo de la luz, capaz de despertar la fe de todos. Una persona que puede contagiar luz y vida. ¿Qué es ser testigo de la luz? El testigo es como Juan, no se da importancia, casi que anónimo. Predica, levanta la voz para hablar de Jesús, de su experiencia, del que viene. No busca aplauso, ni reconocimientos publicitarios, ni sociales, ni televisivos, ni de prensa. Es una voz anónima que conduce a muchos al encuentro con la luz que es Jesús, nuestro Señor. No trata de impactar a nadie, sencillamente vive su vida de manera convencida. Se le ve que Dios ilumina su vida, lo irradia en su manera de vivir y de creer. Cuando uno está por Dios imbuido, ¿qué le toca hacer a uno? Uno habla de Dios, uno habla de lo que hay en el corazón. Si Dios me desborda, tengo que hablar de Él, seguramente de una experiencia. Entonces la experiencia hace que otros crean. No es teología de escritorio, no es teología de catecismos, no, es teología de la creencia, de una experiencia viva y eficaz en el que creemos en Cristo Jesús. El testigo de la luz no habla mucho, pero es una voz. Vive algo inconfundible, comunica lo que a él le hace vivir, la experiencia. No son conceptos racionales meramente, son conceptos racionales pasados por la fe en la luz de Dios. No dice cosas sobre Dios, pero contagia algo. No enseña doctrina religiosa, pero invita a creer. La vida del testigo atrae y despierta interés. No culpabiliza a nadie, no condena, contagia confianza en Dios, libera de miedos, abre siempre caminos. Es como el Bautista, allana el camino del Señor. Está usted y yo llamados, todos llamados a esto mismo, que el camino sean allanados. ¿Cuáles caminos? Los caminos de la tortura, de la violencia, la indiferencia, el consumismo craso que vive hoy la humanidad. El testigo se siente débil y limitado. Muchas veces comprueba que su fe no encuentra apoyo ni eco social. Incluso se ve rodeado de indiferencia o rechazo. Pero el testigo de Dios no juzga a nadie. No ve a los demás como adversarios que hay que combatir o convencer. Dios sabe cómo encontrarse con cada uno de sus hijos e hijas. Pero necesitamos bautistas, muchos y muchas, que den testimonio de la luz, la experiencia que usted tiene de Dios. Se dice que el mundo actual se está convirtiendo en un desierto, pero el testigo nos revela que algo sabe de Dios y del amor. Algo sabe de la fuente y de cómo se cambia la sed de felicidad que hay en el ser humano. La vida está llena de pequeños testigos. Son creyentes sencillos, humildes y conocidos solo en su entorno. Personas extrañablemente buenas, viven desde la verdad y el amor. Ellos nos llaman al camino hacia Dios.
son lo mejor que tenemos en la iglesia. Pequeños testigos, como llamo yo aquí en la parroquia, algunas personas anónimas, hormiguitas, trabajando duro por la iglesia, llevando la fuerza de Dios en sus pequeños grupos, en pequeñas comunidades, en sus sectores. Son testigos anónimos que van haciendo que la iglesia vaya creciendo cada vez más por la experiencia de sus voces, la experiencia de su fe. Son luz. Los grandes movimientos religiosos han nacido casi siempre en el desierto. Y la iglesia, en su prehistoria o en su historia, digamos así, nació en el desierto. Y se configura ya con Cristo en la última cena. Pero el desierto es el lugar de configuración. Es el lugar del encuentro con Dios. En la soledad del desierto, ahí aparece Dios. Es el momento de la soledad, del encuentro con Dios. Muchos se han ido al desierto, a la soledad, a sus alcobas, las noches, a rezar. Son los hombres y mujeres del silencio y la soledad los que al ver la luz pueden convertirse en maestros y guías de la humanidad. Luego, el desierto es el lugar de maduración de la fe. Allí Dios me encuentra y en ese encuentro con Él fortalece mi esperanza, mi fe. Por lo tanto, me veo obligado a salir a hablar de Dios como se habla aquí, fuerte. Él es quien alimenta al interior, Dios, su luz. En el cuarto evangelio, que es San Juan, el Bautista queda reducido a lo esencial. No es el Mesías, ni Elías vuelto a la vida, ni el profeta esperado. Es la voz que grita en el desierto. No tiene poder político, no posee título religioso alguno, no habla desde el templo o la sinagoga. Su voz no nace de la estrategia política ni de los intereses religiosos. Nace su voz en la soledad del desierto. Viene de lo que escucha el ser humano cuando ahonda en lo esencial. Cuando tú haces la pausa silente, silenciosa, Dios te llena de su luz y te envía a predicar su palabra, que es luz, para una humanidad que camina en tinieblas de muerte, una humanidad que está realmente a oscuras por lo que usted ve a nivel mundial y nacional. Vemos los hombres enfrentados unos a otros, las violencias familiares, intrafamiliares, las violencias sociales, todo lo que ocurre es oscuridad en torno nuestro. Pero viene este tiempo del viento, ya tercera semana, y la vela es rosada, un poco festiva. Y ahora sacerdotes, yo no tengo ese ornamento, tocaría estar hoy de morado como estoy, o de color rosa, pero no tengo ese ornamento. Después se conseguirá el año entrante, para significar un cambio, un pequeño cambio, un cambio de alegría, un cambio de esperanza, de que Dios sí viene a reinarnos y viene a reinar. Pero necesitamos personas humildes, sencillas, sin abolengo, sin títulos, nada de eso, casi que anónimos, para que puedan anunciar a Cristo Jesús. Y estos son creíbles, porque hablan de una experiencia del desierto en ese encuentro con Dios que maduró su fe. Necesitamos volver al desierto, al encuentro con Dios. El presentimiento del Bautista se puede resumir así: hay algo más grande, más digno y esperanzador que lo que estamos viviendo. Nuestra vida ha de cambiar de raíz. No basta frecuentar la sinagoga, el templo, la iglesia, la parroquia, sábado tras sábado, domingo tras domingo. No, es inútil. Es vivir en comunidad la experiencia de un Dios vivo, de un Dios que se hace luz a la ceguera del corazón del hombre de hoy. En la sociedad de la abundancia y del progreso se está haciendo cada vez más difícil escuchar una voz que venga del desierto. Hay mucho bullicio interno y externo. Hay mucha variabilidad
que el hombre está como la veleta. ¿Para dónde cogemos? ¿A qué concierto voy? ¿A qué estadio voy a ir? Válido todo eso, sí, pero falta también centralidad en la fe. Falta más compromiso con la fe, con Cristo Jesús. Lo que se oye es la publicidad de lo superfluo, de la divulgación de lo trivial, la palabrería de políticos prisioneros de su estrategia y hasta discursos religiosos interesados. Estamos realmente viviendo no una experiencia, sino discursos distractores, discursos que no llevan a ninguna parte realmente. Alguien podrá pensar que ya no es posible conocer a testigos que nos hablen desde el silencio y la verdad de Dios. Sí los hay, sí los habemos. No es así. En medio del desierto de la vida moderna podemos encontrarnos con personas que irradian sabiduría y dignidad, pues no viven de lo superfluo. Gente sencilla, entrañablemente humana, no pronuncian muchas palabras, es su vida la que habla, testimonio de vida, es la vida la que habla. Ellos nos invitan, como el bautista, a dejarnos bautizar, a sumergirnos en una vida diferente, recibir un nuevo nombre, renacer, para no sentirnos producto de esta sociedad, ni hijos del ambiente, sino hijos e hijas queridos de Dios. Si usted se adentra en la palabra de Dios, la palabra primera de Isaías, usted se basa en Lucas, capítulo 4 o 6. Esta palabra la lee Jesús en la sinagoga. La palabra existe 300 años antes de Jesús, está puesta a él. Jesús va a la sinagoga y lee este rollo, este libro, y dice él: esto que escuchan se cumple hoy en mí, Jesucristo. Él vino a eso. Dice él, vino Jesús a un servicio gratuito a nosotros, arrancar está ungido Jesús, según dice el texto, ¿no? Que él lo lee en Isaías. Y este texto de Isaías, que está también en San Lucas tal cual, es la carta programática de Jesucristo, su programa en San Lucas. ¿Vino Jesús a qué? Fue enviado a traer noticias a los pobres, a curar corazones desgarrados, que hay muchísimos, por la guerra, por la viudez, por la orfandad, por la pobreza, por la ignorancia, por la corrupción paraestatal y estatal, y una corrupción que permea todas las instituciones humanas, y eso es pecado. A eso viene Jesús, a limpiar la corrupción a todo nivel. A eso viene Jesús, por eso lo matan, y a traer la amnistía a los cautivos, que hay muchos todavía en nuestras selvas, todavía están secuestrados. Viene a limpiar nuestras calles de los atracos callejeros, de las muertes callejeras. Qué triste morir por un celular en la calle, por una billetera, por un par de tenis, que aquí ocurre eso. Eso es sombra, eso es estupidez, eso es necedad, eso es ignorancia. Y nosotros callamos. Y los que callamos ante lo que vemos, también somos cómplices de esas situaciones que vemos a nivel de ciudad, a nivel mundial. Queremos profetas de estos humildes, anónimos, para hacer un recambio del corazón del hombre. Viene a corazones desgarrados, a proclamar la amnistía, dar libertad a los prisioneros que están en las selvas secuestrados. Hermanos, viene él envuelto con un manto de justicia, para hacer justicia a los que están bajo el signo de la ignorancia y la pobreza. Es el momento, hermanos, de esta reflexión profunda ante el pesebre. En lo más humilde nace el Rey de Reyes. En lo más extramuros, allá nace y muere, fuera de la ciudad, como tantos. Y otros que mueren dentro de la ciudad. Y da tristeza cuando el paseo ese millonario que hacen
o cuando la ambulancia coge uno en el sur y hasta el norte va habiendo hospitales en el sur. En el camino quizás muchos mueren. Uno ve en la humanidad ciertos sinsentidos y pregunta a uno, ¿qué está pasando? Y lo dice y lo responde San Pablo a los tesalonicenses hoy en su carta. Falta la alegría del corazón. Y dice él, sean constantes en orar, den gracias en toda ocasión. Esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús respecto de ustedes. Que sean siempre alegres, estén siempre alegres. Dice Jesús, la palabra de Dios en San Pablo. Queremos que los males sea ahuyentado y que reine el bienestar nuestro, la vida, el amor, la amistad, la fidelidad, la alegría, la justicia y la paz. Amén.